algunas nociones importantes y entender un poco qué es digamos, software aplicativo, para qué funciona, en qué medios se puede utilizar y cuál es su importancia, ¿no? Digamos, como una parte previa al análisis de datos, ¿no? Que se puede realizar a través de la ciencia de datos o de la ciencia estadística, también de cualquier otra, digamos, rama de la ciencia de ingeniería. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio de manera breve a este curso de SQL Server. ¿Sí? Vamos a ir pasando las diapositivas. Bien. Entonces, ¿qué es SQL Server? Bien, como su nombre lo dice, ese apelativo viene del inglés, ¿no? Structured Query Language. Es el lenguaje de programación estándar que se utiliza para manejar o administrar grandes volúmenes de datos a través de las bases de datos. Entonces, es un lenguaje que justamente nació para procesar, analizar y gestionar un conjunto de datos. Recordemos que cuando se generó la era informática, básicamente el guardado de registros se hacía solamente en tablas, ¿no? En tablas separadas, y el problema era poder interactuar entre ellas, como, digamos, una tabla de ventas, lo relacionábamos a una tabla de compras y a una tabla de clientes, ¿no es cierto? Antes no existía, digamos, una relación directa. Digamos, aquí los primeros programadores tenían que ingeniárselas y generar, digámoslo así, un código independiente para que se pueda hacer esta unión de entre tablas, ¿no? Era bien complicado. Entonces, justamente a raíz de todo esto se trató de estandarizar y unificar un solo lenguaje de tal manera que se pueda estandarizar esto, que cuando se haga, se gestione este conjunto de datos o se gestione un futuro, digamos, una futura base de datos, exista estándares para realizar esta organización. Y una de ellas es este lenguaje, ¿no? SQL Server. Entonces es una herramienta fundamental en muchos sectores para gestionar y analizar datos de manera eficiente. En este caso, Microsoft SQL ya, digamos, es un sistema desarrollado por la compañía Microsoft, en la cual le han adaptado ciertas, digamos, ciertos aspectos o lo han, digamos, adaptado al ecosistema de Microsoft, ¿no? De tal manera que pueda funcionar en él. A diferencia, digamos, de otras herramientas, como en el caso de Linux, tendría que existir, digamos, un conversor para que pueda funcionar este SQL Server en otro sistema operativo, ¿no? Por ejemplo, en iOS también no serviría, ¿no? Entonces, digamos, no todos los manejadores que vamos a ver ahora funcionan bajo ciertas plataformas. Bueno, aquí tenemos una lista de gestores de base de datos más conocidas. Por ejemplo, el MySQL, MariaDB, PostgreSQL, el Microsoft SQL, el que nosotros vamos a ver. Básicamente, digamos, se diferencian uno por el proveedor, ¿no? Hay empresas que justamente han diseñado este lenguaje para ciertos sectores empresariales. Algunos se han orientado incluso ahora a nivel de cloud en la nube, otros se han, digamos, dedicado al tema de más desarrollo a nivel de aplicaciones a través de teléfonos móviles, por ejemplo, pero en realidad la diferencia básicamente está también en la cantidad o el volumen en que se puede manejar, ¿no? Digamos, los más robustos a nivel de volúmenes, estaríamos hablando de Oracle y SQL Server, digamos, ¿no? Los dos más fuertes, digamos así, que pueden manejar millones y millones de datos. Pero cuando hablamos ya de trillones o datos mucho más amplios, ahí ya estaríamos hablando de una integración en la cual se tendría que trabajar con clústeres, pero digamos ese ya sería otro tema. Entonces, digamos de manera rápida, acá conocemos los diversos gestores de base de datos más conocidos y cada uno está orientado a cierto, como menciono, a cierto sector empresarial, ¿no? Dependiendo de varios factores. Y uno de ellos es el volumen que se va a manejar. También hay temas de licencias, algunos son gratuitos, algunos son, digamos, híbridos, hasta cierta parte son gratuitos, y a partir de una cantidad ya más amplia, se vuelve, digamos, como de pago, ¿no?
y algunos son netamente, digamos, empresariales, digamos al 100% de pago, como el caso de SAP HANA, ¿no? Que es de SAP, de la empresa alemana, orientado obviamente a su propio sistema. Por otro lado, recordemos que dentro de la consulta del lenguaje SQL tenemos que diferenciar dos cosas muy importantes, que es el SQL y el no SQL. Ya cuando nosotros hablemos sobre cómo hacer consultas a una base, una o más bases de datos. En el caso del SQL, recordemos que está orientado a bases de datos relacionales, sobre todo a bases de datos o sistemas que han sido generados con, digámoslo así, con un modelo estrella, ¿no? Un modelo en el cual existe una relación previa entre todas las tablas y esta relación ya ha sido predefinida. Existe un diccionario de datos, existe documentación que nos va a decir cómo es que están relacionados estas bases de datos, por decirlo así. A diferencia de una NoSQL en la cual estas tablas pueden venir de orígenes distintos, ¿sí? Y es más, pueden incluso añadirse nuevas tablas y pues, digámoslo así, se va haciendo mucho más amplio. Por ejemplo, ¿no? En un sistema tradicional se puede generar las tablas de compras, ventas, las tablas de clientes, vendedores, y digamos esa base ya está previamente definida. A diferencia de un NoSQL en la cual, digamos, se va a recopilar información externa de otras fuentes y se tiene que hacer un trabajo adicional, ¿no? De validación para que, digamos, se cumplan ciertas reglas de base de datos y se pueda hacer consultas y pueda fluir la información. Entonces, esa es una diferencia muy notoria sobre lo que es SQL y no SQL. Obviamente hay muchos detalles técnicos sobre esta diferencia, pero estamos dando una idea superficial sobre esos conceptos. Bueno, aquí vemos, digamos, de manera gráfica la diferencia entre SQL y no SQL, ¿no? En el primer caso, las tablas están ya previamente relacionadas, existe un primary key, un foreign key y hay formas de cómo relacionarlos. Previamente ya se conoce. En el caso del no SQL es un poquito, digamos, solo los administradores de esa base de datos conocen cuáles son las relaciones. Muchas veces entre tabla y tabla podría existir nombres diferentes de la misma columna y hasta el tipo de dato podría ser diferente, por lo que hasta requeriría hacer ciertas conversiones para poder hacer una consulta entre dos tablas. Ojo, de distinto origen, ¿no? Digamos, una organización podría tener una tabla inicial, pero necesita una tabla externa de otra entidad y lo tiene que importar, ¿no? Entonces, esta organización se tiene que adaptar a la metadata o a cómo fue creada esa tabla para que se pueda hacer la consulta entre ambos. Entonces, es un poquito más complejo ese tema, pero se debería tomar en cuenta, ¿no? Bueno, dentro de las herramientas de manipulación de datos, digamos acá podríamos dividirlo de acuerdo al tamaño. Anteriormente se utilizaba el Excel para, digamos, manipular un conjunto de datos medianos. Recordemos que el Excel llega hasta 1 millón de datos y a partir de ahí sufre problemas de ralentización, ¿no? Entonces se hace un poco más complicado trabajar con esto. Microsoft, por otro lado, adaptó el Power Query para que, digamos, se amplíe mucho más la cantidad de manipulación de datos que se pueda realizar, ¿no? No solamente en Excel, sino que en otras aplicativos que acompaña digamos, al ecosistema de Microsoft, como es el Power BI y es el Power Platform, ¿no? En la cual se puede trabajar con Power Query. Y en el caso del SQL, como es un gestor neto de base de datos, no tendría problemas con trabajar con millones de registros. Entonces, ahí está, digamos, la analogía, ¿no? Trabajar con Excel sería como remover datos con una pala, Power Query con una carretilla, y SQL trabajar con un tractor o un cargador frontal, ¿no? El cual nos va a permitir manipular, mover, extraer datos a un volumen mucho más grande. Bien, aquí también hay otro concepto muy importante que es el motor de base de datos y que es el manejador, ¿no? Digamos, si nos vamos a la analogía de un tractor, ¿no es cierto? Ese como aparato está dividido básicamente en dos partes importantes. El motor,
que es el que va a dar la fuerza, el movimiento, va a extraer, digamos, parte interna, va a hacer el trabajo pesado de mover, manipular, extraer datos, ¿no es cierto? Y por otro lado está el manejador, el cual internamente está conectado al motor y es el cual va a permitir hacer ciertas maniobras para el decirle cómo es que se va a extraer esa información. Digamos, es se podría decir la cabina, el centro de control, la torre de mando, que va a poder, digámoslo así, de manera mucho más detallada, ver la forma de cómo se va a extraer esta información. Entonces, el motor sería como la fuerza para manipular, mover digamos, dar esta información. Y el manejador es el que nos va a dar el cómo, ¿no? Cómo se va a hacer esto, qué movimientos se van a utilizar. Y ahí vemos esa analogía, ¿no? Que, digamos, haciendo un paralelo al mundo de la informática y de base de datos, sería ese el equivalente. Bueno, dentro de los objetos de base de datos, básicamente, bueno, para analizar esto, digamos que vamos a poner acá un paréntesis, ya que esto netamente tiene que ver ya con el tema de cómo está internamente estructurado, ¿no es cierto? Una base de datos, qué información tiene, qué objetos tiene y cuáles son los detalles dentro de cada uno de ellos. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, ya que esta es una pequeña introducción de qué es SQL, cómo funciona y, digamos, algunas aplicaciones que vamos a realizar a futuro, ¿sí? Bueno. Adicionalmente a esto, ¿sí? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. En este curso vamos a iniciar justamente por orientar a cada uno de ustedes, los participantes, en lo primero, la instalación. ¿Cómo debemos realizar esta instalación? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué considerar también? Esto a veces no suele tomarse en cuenta, pero es muy importante, ¿no? Los requisitos mínimos del sistema, ¿sí? Esto es muy importante para que el SQL Server trabaje dentro de sus máquinas locales. Recordemos que como es un motor de base de datos, tener en cuenta esas dos cosas. Digamos, el instalador está dividido en dos partes. Uno, que es el manejador, ¿no? Haciendo un equivalente, como mencionaba en esa parte. El manejador es el que digamos, valga la redundancia, manipular, mover el conjunto de datos. Y el motor es otro instalador, el cual también se va a instalar y ahí es donde se va a almacenar toda la data, ¿sí? Todas las bases de datos, toda la información que podamos tener. Entonces, cuando se trabaja con una máquina local, en nuestros discos duros se va a almacenar ambas cosas, ¿no? El manejador y el motor. Ya cuando se habla en un ambiente empresarial o en un ambiente, digamos, a nivel de cloud, muchas veces este manejador está en una máquina, digamos, máquina de escritorio, y el motor está aparte, ¿no? Está en un servidor, digamos, así que es una computadora mucho más potente, con mucho más características y más rendimiento, justamente para que este motor sea mucho más grande, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, recordemos ello, que un manejador de base de datos es, en este caso, la el tablero y el motor, pues, es el que va a dar la fuerza, ¿no? Esta fuerza obviamente depende de las características de la computadora a la cual le estamos instalando estos drivers. Digamos, si hacemos una analogía, eh, digamos, el motor de un station wagon, si lo comparamos con un motor de un bus, y si lo comparamos con el motor de un tractor, digamos, un Caterpillar grande, ¿no? Y si esto lo comparamos con un motor a nivel de maquinaria. Entonces, estos motores van cambiando de tamaño, van cambiando de potencia y obviamente pueden mover y manipular mucho más información. Entonces, la cabina podría ser la misma, pero el motor puede variar, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero. Y es más, muchas personas, en este caso muchos administradores de base de datos, podrían conectarse a la vez a estos motores, ¿no? Para que se extraiga la información que se necesita. Entonces, en producción esto suele suceder.
¿sí? No solamente es la relación uno a uno, sino que varias personas podrían conectarse a este motor de base de datos. Entonces, en estos instaladores también se les va a dar todo ello. Se les va a dar también los manuales de cómo instalarlo, algunas consideraciones técnicas y en caso de que se tenga, digamos, una computadora que no reúna los requisitos básicos, también se va a dar algunos instaladores, digamos, un poco eh, anteriores, de versiones anteriores, para que ustedes también puedan realizar la instalación y utilizar este manejador de bases de datos. No con todas las características, pero por lo menos van a poder conllevar, digámoslo así, las consultas básicas que se requiere para este curso. ¿Sí? Todo ello se les va a compartir en una carpeta en la nube y también se les va a dar orientaciones sobre cómo realizar esta instalación. Bueno, ¿no? De manera interna en caso de que exista alguna duda o dificultad. Por otro lado, también, ya para iniciar, digamos, oficialmente este curso, se necesita que ustedes tengan ya instalado este SQL Server y algunas herramientas adicionales que se va a trabajar. Digamos que el SQL Server no trabaja solo, sino que se integra de manera mucho más amigable con otras aplicaciones, otros sistemas, ¿no? Como por ejemplo, lo podríamos conectar a un archivo, a un Excel, para que pueda exportar cierta data y data específica y podamos hacer un análisis en Excel. También podríamos hacer lo mismo con SQL, perdón, con Power BI, digamos, para hacer algunos tableros. Podríamos trabajar también con SPSS para hacer un análisis estadístico mucho más detallado. Podríamos mandarlo a un Minitab o también hasta Python, ¿no? El cual nos sirve para hacer la ciencia de datos. Entonces, con un gran volumen, con un gran manejador de base de datos y consultas SQL y algunos objetos de base de datos, se puede exportar esto a estos diferentes destinos, ¿no? Python, SPSS, Excel, etcétera, y hacer un análisis independiente ahí. Por otro lado, también se puede hacer algunas integraciones adicionales con herramientas, digamos, interesantes como es el Microsoft Integration Service, que es como una navaja suiza, ¿no? Hay un montón de herramientas que permite hacer cosas bien prácticas que se entienden cuando uno está en producción. Como por ejemplo, una o rutinas diarias que se tiene que hacer de actualización de datos, ¿no? Imagínense que en una organización se necesita una data externa de manera diaria. Entonces, esa importación de manera manual como que es tedioso. Se puede realizar programación, automatización para que ese proceso solamente salga en un clic, digámoslo así, prácticamente en un clic y puede hacer una serie de acciones que no solamente van a servir a los administradores de base de datos, sino también a clientes, a personas interesadas y a otras áreas que están involucradas en el negocio para que puedan también hacer análisis en base a la data que ellos exactamente necesitan. ¿Sí? Entonces, este curso en realidad, si bien es cierto, el centro es SQL Server, pero también se va a integrar esto con otras herramientas de análisis mucho más detalladas, ¿no? Como software estadísticos, digamos, Python, SQL, perdón, SPSS, Minitab, etcétera. Y pues que van a, digamos, ampliar mucho más el ecosistema de manejo de base de datos, ¿no es cierto? Entonces, lo va a estar bien interesante. Y recordar también que este curso es práctico, ¿no? Recordemos que cuando se practica bastante, es donde ustedes realmente van a poder entender bien los conceptos, generar scripts y entender también scripts que vienen, digamos, de datos externos para que se pueda entender, ¿no? Y incluso también mejorarlos. También se va a ver el tema de optimización, ya que al final cuando uno, digamos, puede generar de mil maneras cierta información, pero la que va a ser mejor es la que va a tener menos latencia, ¿no? Menos tiempo de ejecución. Vamos a hablar también un poco de optimización, algunas buenas prácticas en la generación de estas consultas SQL y cómo tratar de que sea lo más óptimo posible, ¿no? Entonces, mientras menos tiempo demore, pues también eh, nos va a ayudar bastante. Hay casos en donde las consultas podrían demorar hasta horas, ¿no? Que ya sucedió en la práctica. Y ya con la experiencia se va optimizando estas consultas, ¿no? Ya hablamos
de cientos de líneas de código que se deben de optimizar, ¿no? Y para eso obviamente hay que tener ya un dominio especializado. Bien, entonces, básicamente van a hacer va a ser la temática de este mes de manejo de base de datos de SQL Server. Se les va a también ir entregando a medida que vayamos avanzando los módulos, los materiales, algunos manuales, instaladores, bases de datos de ejemplo y también, digámoslo así, asociado a ello, algunos diccionarios de datos y el PDF en donde se explica el caso de la base de datos, ¿no? ¿Qué es esa base de datos? ¿A qué está orientado? Para que podamos entender primero el entorno. ¿No es cierto? Imagínense que estamos hablando de una base de datos de una empresa mediana que se dedica al tema de venta de ciertos productos y tenemos que conocer pues el diagrama y el caso de uso del negocio, ¿no es cierto? Para poder entender, estar ahí, digamos, tomar, digamos, el asiento o estar en el lugar de ellos para poder entender todo esto y se nos haga más fácil el procesamiento posterior, ¿sí? Entonces... bueno, si hay alguna pregunta o consulta de los participantes, sí, lo pueden realizar acerca de ese curso. Esta es una primera introducción que queremos que ustedes lo tomen en cuenta para que posteriormente nos vayamos alineados. ¿No? No quisiéramos que alguien en la clase ya uno no tenga instalado el SQL y tenga dificultades, ¿cierto? Al contrario, queremos que esto se lleve de la mejor manera. Y jóvenes, ¿hay alguna pregunta o consulta de parte de ustedes? Mi jóvenes, vamos a hacer un pequeño, bueno, he preparado un pequeño cuestionario, el cual, digamos, ustedes van a poder utilizar, ¿no? Les voy a mandar ahora un pequeño link para, digámoslo así, utilizar este pequeño cuestionario. Van a entrar todos a la página kahoot.it. Les voy a mandar este link para, digamos, de manera rápida, podamos hacer, a ver, veamos. Lo voy a mandar aquí al chat del grupo. Ahora, mientras tanto, no sé si habrá alguna pregunta o consulta de ustedes, alguna expectativa o algún comentario adicional que puedan realizar. Bien, al momento que van a entrar a esa página kahoot.it, les va a pedir un pin de juego. Pin de juego les estoy mandando ahí. Y bueno, voy a compartir la pantalla para que puedan un poco entender, ¿no? Esto de aquí, ¿sí? Entonces vamos a ver quiénes participan, ¿sí? Es algunas preguntas
sencillas nada más, para entender un poco, como menciono, que es, bueno, digamos, es un resumen de lo que se ha podido realizar el día de hoy, ¿no? La idea es que se tenga clara los objetivos que existen en este curso y pues también que ustedes puedan entender, participar, dejar algunos comentarios y la expectativa que tienen como alumnos. Esto en realidad a veces necesitamos reforzar más esta, digámoslo así, este tema de SQL de base de datos porque en la vida real, en producción, en las empresas y organizaciones, ya se necesita esto como parte previa para hacer un análisis estadístico mucho más avanzado. No siempre digamos, como estadísticos, vamos a tener siempre la data que queremos, ¿no? Tenemos que adaptarla, manipularla y realizar cambios mucho más forzosos para que tengamos la data que queremos. Bien, vamos a iniciar. Fíjense, iniciamos en 3, 2, 1, ya está. La primera pregunta nos dice las siglas de SQL Server. ¿Qué significa SQL Server? Script Query Language, Sintaxis Query Link, Structural Query Language o sintaxis que lee base de datos. ¿Sí? Entonces, tenemos 16 segundos para que ustedes puedan responder y vamos a ir viendo dentro de los participantes quiénes son los que son más rápidos, más audaces y están contestando de la manera mucho más adecuada. Bueno, este es un primer quiz, ¿no? Ahí está. La respuesta correcta es Structural Query Language. Muy bien, hay 8 participantes que lo han hecho bien. Ahí está. Los puntajes, Ricardo, Isaías, Vigo, Garay y Renzo, ¿no? Muy bien. Vámonos a la segunda pregunta. ¿Qué es el SQL en español? A ver, dentro de la diapositiva se mandó la traducción de SQL ser. ¿De qué es SQL, no? De tal manera que no solamente en inglés, sino que lo podamos entender un poco en español. Lenguaje de consulta estructurado, lenguaje orientado a datos, lenguaje para base de datos, el lenguaje de los datos. ¿Cuál será la respuesta? Muy bien, ¿no? Lenguaje de consulta estructurado. Muy bien. Hay 7 que han contestado. Bien. Bien, ahora está ganando Isaías, Vigo, Ricardo, Garay y Pierre. Recuerden que en este pequeño concurso, Kahoot toma en cuenta el tiempo, ¿no? Mientras más rápido contesten bien, van a tener un puntaje adicional. No es un objeto de base de datos, ¿sí? Dentro del conjunto de objetos de base de datos existen, por ejemplo, tablas, vistas, procedimientos y consultas SQL. Una de estas no es un objeto, ¿sí? Lo mencionamos de manera rápida nada más. Y a ver, ¿cuál de ellas será la respuesta adecuada, ¿no? En 9 segundos. Una tabla, una vista, un procedimiento o una consulta SQL. Una de ellas no es un objeto de base de datos. Muy bien, consulta SQL, ¿no? Sí, contestaron bien. Bien, ahí está el podio, como pueden ver de acuerdo a los puntajes. Y vamos a hacer uno más. No es un gestor de base de datos. Dentro del conjunto de gestores de base de datos, vimos una serie de ellos. Entonces vamos a seleccionar cuál de ellos no es, ¿no? SQL Server, Oracle, MySQL o Excel BD. Uno de ellos no es un gestor o administrador de base de datos propiamente dicho. A ver, en 7 segundos. Muy bien, ¿no? Excel BD no es un motor propiamente dicho. Muy bien. Siguiente. Isaías Hidalgo está encabezando la lista, ¿no? Luego Garay, Vigo, Reyes y J. Pierre. Nos vamos a la quinta pregunta. Es un conjunto de tablas independientes las cuales no necesariamente usan el lenguaje de SQL para sus consultas. También habíamos mencionado este pequeño concepto, BD no relacional, tablas aisladas, tablas independientes o BD relacional, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cuál de ellas es la respuesta correcta, ¿no? Conjunto de tablas independientes las cuales no necesariamente usan el lenguaje SQL para sus consultas.
Está entre relacional y no relacional. Muy bien, ¿no? B de no relacional, exacto. Asociado también a no SQL. Muy bien. Entonces nos vamos a ir a la última pregunta y vamos a ver la definición final. Atentos, jóvenes. Para el funcionamiento de SQL Server se necesita los datos y el manejador, se necesita el motor y el manejador, se necesita la base y el motor. O bueno, ahí hay una pregunta, la parte verde que está a su criterio, ¿no? Entonces vamos a determinar cuál de se necesita. Habíamos hablado que, muy bien, del motor y el manejador. Perfecto. Vamos a ver ahora cómo están los resultados finales de ustedes los participantes. Entonces vemos que, ¿no es cierto? Ahí está, Caray, Isaías, Hidalgo, Vigo, J. Pierre y Reyes. Y la última, SQL Server es proveído por Microsoft, ¿verdadero o falso? A ver, jóvenes, SQL Server es proveído por Microsoft. Muy bien, ¿no es cierto? Verdadero. SQL Server. El SQL es en general, pero el server es, digamos, un producto de la corporación Microsoft. Muy bien. Entonces, miren, vamos a ver el podio. En el tercer lugar, con, bueno, el segundo con 5.630, Isaías Hidalgo, y con 6.344 puntos, ha ganado el joven Garay, ¿no? Entonces, felicitaciones a los tres por haber estado atentos a esta pequeña clase y también a los demás, ¿no? A darles mucho más aliento y motivación para que puedan iniciar con fuerza este curso de SQL Server y obviamente se les va a dar las herramientas, los materiales y todo lo necesario para que puedan introducirse a este mundo del análisis de datos, ¿no? Entonces, felicitaciones no solamente a los tres, sino a todos los participantes. Y pues, si hubiera alguna pregunta o consulta adicional, estaríamos también atentos a ella para que, bueno, ya vayamos finalizando este curso, ¿no? ¿Sí? Jóvenes, ¿alguna pregunta o consulta hasta aquí? Bien, entonces igual muy buenas noches con todos los participantes. Ya de manera interna la organización les va a ir entregando información adicional a través de las diversas redes, como también hay un grupo de WhatsApp, en la cual ahí se va a estar informando todo lo que ya se había mencionado, ¿no? Algunos links, se va a crear también una carpeta para que ahí se almacene toda la información requerida en este curso, ¿no? Instaladores, manuales, bases de datos de ejemplo, todo lo que ya habíamos mencionado y si es posible también los videos tutoriales para que ustedes en caso de que no puedan estar en vivo también lo puedan hacer a través de la grabación. Entonces se está dando todas las facilidades del caso y si hubiese algo adicional también que pudieran ustedes mencionarlo, pues no habría ningún problema, ¿no? Bien, entonces muy buenas noches con todos jóvenes. Bueno, quien les habló fue el magíster Irmando Jorge Mejía Valcárcel, bueno, licenciado en Estadística e Informática, magíster en Tecnologías de Información. Entonces, yo conozco bastante sobre manejo de bases de datos. He estado laborando hace poco en la Dirección Regional de Salud, en donde la cantidad de datos es enorme, ¿no? Hablamos de millones de registros, en la cual es obligatorio utilizar esto, ¿no? Entonces, imagínense un cerro de datos y trabajarlo con una pala, ¿no? Eso ya no es viable. Entonces, se tiene que trabajar con un tractor, ¿no? Para que puedas mover todo ese gran conjunto de datos. ¿Sí? Bien, entonces, muy buenas noches con todos ustedes.
y bueno, nos vemos en una siguiente sesión y previamente también se les va a estar entregando toda la información necesaria a través de las diversas redes y los diversos canales que existen. Entonces, muy buenas noches con todos. Bueno, si no hubiese alguna pregunta, muy buenas noches con todos y gracias por su participación. Muchas gracias.